¿Qué tal, apreciables estudiantes de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy el profesor Juan Carlos Ramírez. El tema que desarrollaremos se titula ¿Qué es la cultura de paz? Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. Antes de dar inicio, recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener los hábitos de higiene como el lavado constante de manos y el uso del cubrebocas. Aprovechemos este espacio también para convivir con nuestra familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca su cuaderno, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Les recomiendo que a lo largo de la sesión realicen anotaciones de las ideas o información que consideren de interés. En esta sesión se explicará qué es la cultura de paz. Para ello, se hará una diferencia entre los conceptos de cultura y paz. Asimismo, se destacará su importancia. También se mencionarán los antecedentes de la cultura de paz y se aludirán los ámbitos en que se puede aplicar. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes. Seguramente han vivido o visto situaciones dentro o fuera de la escuela, en los espacios donde conviven con sus compañeras y compañeros, como en el salón de clase, los pasillos o el patio, en las que alguien dice palabras altisonantes, les empuja o simplemente son víctimas de un chisme. ¿Cuál es su reacción ante este tipo de situaciones? Si ustedes agreden o son víctimas de una agresión, lo correcto es dialogar y ofrecer una disculpa a la persona que se sintió agredida. Sin embargo, es posible que alguna de las personas a su alrededor, lejos de apoyarlas o apoyarlos en su decisión, puedan incitarles a acciones contrarias al diálogo con frases como pelea, pelea, no te dejes, lo hizo a propósito, desquítate, buscando con ello que ustedes y la otra persona se agredan de manera física y verbal. Ante la posibilidad de enfrentar una situación semejante, ¿qué alternativa piensan que podría existir para lograr una solución que no sea violenta? Piensen en las formas no violentas para solucionar las diferencias o los conflictos que pudieran llegar a enfrentar en determinado momento. Para ello, les invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál sería otra forma de resolver esas diferencias? ¿Cuál debe ser la actitud de las personas ajenas al problema? ¿Cómo se tendrían que abordar los conflictos y resolverlos mediante la cultura de paz? Comencemos analizando a qué se refieren los conceptos de cultura y de paz, para luego comprender qué es la cultura de paz. El término cultura se refiere al conjunto de actitudes, valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de los grupos humanos. Por su parte, el término paz, aplicado al contexto del tema que estamos tratando, se entiende como la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. Es considerado también un valor que rige las relaciones internacionales. Es un valor universal y, por ende, un derecho humano que concierne a toda la humanidad. Como acción, la paz implica el respeto a los derechos humanos, tales como el derecho a ser educado en y para la paz, a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, al desarrollo y un medio ambiente sostenible, a la desobediencia y a la objeción de conciencia, a la resistencia contra la opresión, a exigir a los estados un desarme general y completo, a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión,
al refugio, a emigrar y participar en los asuntos públicos del Estado, a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La paz también implica resolver los conflictos de manera positiva, creativa y no violenta. Asimismo, es reducir al máximo la violencia y aplicar un nivel elevado de justicia. Por lo tanto, la paz no solo es la ausencia de conflictos, también es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y la solución a los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Ahora bien, antes de profundizar en el concepto de cultura de paz, les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde se resalta qué implica vivir en paz. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. Como pudieron ver y escuchar en el video, la paz implica hacer realidad los valores, actitudes y comportamientos que favorecen la convivencia pacífica. Es asumir el respeto por la vida propia y las de los demás, rechazar la violencia en todas sus manifestaciones, defender el derecho a la diversidad y defender el ejercicio de la libertad, así como contribuir al desarrollo de la comunidad. En nuestra época, la paz debe ser una experiencia de vida, en donde las diferencias puedan solucionarse de manera no violenta. Se busque el acuerdo y no se profundice la diferencia, se reconozca el derecho a discernir y establecer acuerdos mediante el diálogo y la cooperación. Pero entonces, ¿qué es la cultura de paz? De acuerdo con la UNESCO, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y conductas que crean y ocasionan interrelaciones e interacciones sociales con base en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Implica construir una cultura sustentada en el rechazo a toda acción violenta, prevención de los conflictos y sus causas, solución de los problemas mediante el diálogo y la negociación, garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos, proporcionar la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo propio de cada sociedad. Por lo tanto, la cultura de paz implica que las personas, grupos y las sociedades fomenten valores, actitudes y conductas que procuren la paz. Esto significa que deben crear y propiciar una cultura sustentada en los preceptos y acciones que contempla la paz para evitar los conflictos armados y la violencia, pero también defender y hacer valer los derechos humanos y las libertades. Ahora bien, la búsqueda de la paz y fomentarla como una cultura entre los grupos, los pueblos y las naciones tiene como antecedentes la lucha de personas y grupos que se han opuesto a la solución de las diferencias por medio de la violencia, que no solo ha sido física, emocional o que ha atentado contra muchas vidas humanas, sino también se refiere a una violencia que niega el ejercicio de derechos de las personas. Para conocer algunos de los antecedentes de la cultura de paz, les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde se destacan personajes que la han promovido.
En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. ¿Quiénes han alcanzado la paz de manera pacífica? El pueblo tibetano encuentra la paz en los Dalai Lamas, gobernadores y maestros altamente espirituales, por lo que, guiados con su sabiduría, este pueblo vive en paz. El actual líder tibetano viaja por el mundo defendiendo la recuperación de su territorio, así como apostando a la no violencia y los derechos humanos. Por este motivo, le fue otorgado en 1989 el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué historias! Me tienes muy emocionado con todo lo que me dices. ¿Resolver conflictos entre naciones para poder vivir en paz? ¿Cómo te interesaste tanto en el tema? Lo escogí para la clase abierta de fin de mes. Y entre más investigo, más me emociona. Ayer vi un video sobre un estadounidense, Bayard Rustin. Es un activista de los derechos civiles en Carolina del Norte. Él organizó las primeras protestas contra la segregación de los autobuses. En Estados Unidos, trabajó en el movimiento por los derechos civiles. Asesoró a Martin Luther King entre los años 50 y 60 acerca de las técnicas de la resistencia no violenta para incumplir las leyes de segregación. Yo también voy a investigar. Esto se ve interesante. Henry David Thoreau, filósofo estadounidense, se opuso a pagar un impuesto que financiaba una guerra entre Texas y México. Este acto le valió en 1846 ser encarcelado una noche. Desarrolló una idea clave para quienes siguieron su filosofía. El gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos le den. La guerra le parecía injusta y también que su gobierno estuviera a favor de la esclavitud. Las ideas de Thoreau influyeron en personajes como Martin Luther King, quien después de leerlo expresó: «He llegado a convencerme de que la no cooperación con el mal es tan obligación moral como la cooperación con el bien». Otro seguidor de las ideas de Thoreau fue Mahatma Gandhi, abogado, político y pacifista, líder del movimiento que logró la independencia de India en 1947, tras décadas de protestas pacíficas y desobediencia civil. ¿Qué les pareció? Debe existir un compromiso no solo entre las personas, sino también entre las naciones, para propiciar la paz y fomentarla como una cultura. Todos estos personajes tienen algo en común: propiciaron y llevaron a la práctica la cultura de paz. En el video se mencionó a Dalai Lama, Bayard Rustin, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Todos ellos efectuaron acciones basadas en los principios de la cultura de paz. Dichas acciones pueden ser ejemplos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Para ejemplificar cómo estos personajes lograron concretar acciones sustentadas en la paz y con ello llegaron a construirse en referentes para la construcción de la cultura de paz, presten atención al siguiente video. El pionero de la filosofía de la no violencia es Mahatma Gandhi, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India desde Sudáfrica, con el objetivo de liderar el movimiento de independencia de su país del Imperio Británico. Para ello, Gandhi empleó la filosofía de la no violencia. Aplicó los métodos de la desobediencia civil y el satyagraha, o fuerza de la verdad, como Gandhi solía llamarlo, con lo que mostró a su pueblo la manera de hacer justicia mediante procedimientos pacíficos. Así, por ejemplo, en abril de 1930 realizó la Marcha por la Sal. Recorrió 380 kilómetros para llegar al Océano Índico, donde recogió con sus manos unos granos de sal. Ese gesto fue suficiente para que la población mostrara su resistencia a la prohibición para recolectar sal. Miles de seguidores imitaron a Gandhi, tomando directamente la sal de mar. Muchos de ellos fueron encarcelados y acusados de ladrones.
los ingleses mantenían el monopolio de la sal, por el que cobraban un impuesto sobre este producto que les redituaba anualmente cerca de 115 millones de francos oro. El Imperio Británico no estaba dispuesto a perder esas ganancias. Por eso, un mes después de su visita al Océano Índico, Gandhi junto a miles de personas llegaron al depósito gubernamental de sal de Dharasana. En respuesta, los policías custodios del lugar les propinaron garrotazos y detuvieron a la mayoría, entre ellos al mismo Gandhi. Esta vez permaneció 9 meses en la cárcel, pero tiempo después se reconoció que los pobladores de la India tenían el derecho de recolectar sal. Luego de la independencia lograda en 1947, el pueblo hindú continuó aplicando las enseñanzas de su líder y guía, quien además continuó trabajando para construir una cultura de paz a través del principio de la no violencia. Para Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. ¿Coinciden en que se puede promover el respeto a los derechos humanos mediante la no violencia? Como constataron, Gandhi se apoyó en la no violencia para luchar contra las injusticias y la violación a los derechos humanos que vivía en ese momento la población hindú, así como para lograr la independencia de su país. Otro aspecto importante es que mediante las acciones que llevó a cabo, se propició la construcción de una cultura de paz, evitando la violencia y propiciando el respeto a los derechos humanos. Derivado de esas luchas, hay personas que, a lo largo de la historia, han recibido el Premio Nobel de la Paz por su dedicación, esfuerzo y activismo al fomentar la paz en sus países de origen. Ejemplo de ellos son Malala Yousafzai, la persona más joven que lo ha recibido en 2014, Pakistán; Rigoberta Menchú, en 1992, Guatemala; Madre Teresa de Calcuta, en 1979, India; Nelson Mandela, en 1993, Sudáfrica. Ahora bien, es necesario resaltar que desde 1981 hay un Día Internacional de la Paz que se celebra en el mundo cada 21 de septiembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Ese día se invita a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades y conmemorar esta fecha mediante iniciativas de educación y sensibilización pública para la paz. Lo más probable es que ustedes identifiquen la paz con el uso de símbolos que han visto en sus libros de texto, en los medios de comunicación o en Internet. ¿Los recuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Paloma de la Paz se volvió una imagen muy reconocida debido a unos dibujos que realizó Picasso. Tradicionalmente, la Paloma de la Paz porta una rama de olivo en el pico y es de color blanco. La rama de olivo es otro símbolo de paz que la humanidad utiliza desde hace mucho tiempo. En las antiguas Grecia y Roma se intercambiaban ramas de olivo como oferta de paz tras una batalla. Mediante todos estos esfuerzos se ha buscado en el mundo construir la cultura de paz, a partir de modificar mentalidades y promover actitudes que la favorezcan, propiciándola en todos los espacios de convivencia. Asimismo, implica que todas las personas, independientemente de la edad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, comprendan y asuman los principios y valores que previamente se mencionaron: libertad, justicia, democracia, respeto a los derechos humanos, tolerancia, igualdad, solidaridad. Para destacar la trascendencia de la cultura de paz y cómo fomentarla, les invito a prestar atención al siguiente video. En décadas recientes, uno de los recursos que más se están utilizando para protestar por las injusticias es la no violencia. Este método de lucha política se basa en el diálogo pacífico y en desistir de actos violentos.
La no violencia confronta el terrorismo, se opone a todo lo que cause daños físicos o psicológicos a seres vivos y exige actuar en contra de la violencia y la opresión. Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. Como apreciaron, la no violencia y el respeto a los derechos humanos son acciones que han contribuido para generar entre la sociedad una cultura de paz. Si bien prevalecen las injusticias, las guerras, la violencia, la violación a los derechos humanos, es necesario que ustedes en su vida diaria, en específico en sus relaciones con las demás personas y con sus entornos, lleven a cabo acciones que fomenten la justicia, la solidaridad, la empatía y otros valores más, considerando siempre la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. En la práctica, la cultura de paz implica que actuemos en los ámbitos en que nos desenvolvemos con apego a los principios y valores que favorecen la convivencia pacífica. Por ejemplo, en lo personal, actuar de manera respetuosa, solucionar las diferencias por medio del diálogo y colaborar en acciones que favorezcan el equilibrio entre las distintas facetas de su vida. En el entorno escolar, dentro de un ambiente incluyente y participativo, favorecer la comunicación asertiva, regular las emociones y evitar la violencia. En el ámbito familiar, propiciar los valores, un ambiente de respeto y la convivencia armónica. En la comunidad, participar en la solución de problemas o situaciones que desfavorecen el respeto a los derechos humanos. Les invito a que realicen un collage o bien un organizador gráfico que les ayude a poner un orden en sus ideas sobre lo que es la paz y qué implica, así como la cultura de paz. Recapitulemos. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La paz debe ser considerada como una cultura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos a partir de la comunicación, el diálogo y la cooperación. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.